El día que tu cerebro dejó de filtrar la realidad. Hay una pregunta que casi nadie se hace antes de fumar. No es: ¿me va a relajar? Ni: ¿me voy a reír más? La pregunta real es mucho más incómoda, mucho más peligrosa, mucho más profunda. Es esta: ¿y si lo que cambia no es tu estado de ánimo, sino la realidad misma? Porque durante décadas nos vendieron una versión simple. Demasiado simple. La marihuana relaja, desconecta, te pone creativo. Palabras suaves, inofensivas. Pero ningún científico serio usa esas palabras. Nadie en un laboratorio habla de relajarse. Hablan de otra cosa. Hablan de filtros. Hablan de percepción. Hablan de cómo el cerebro construye lo que tú llamas mundo. Y ahí es donde todo se vuelve inquietante. Porque lo que ves ahora mismo puede no ser real. Puede ser una simulación. Una interpretación. Una versión editada. Fabricada por tu propio cerebro. Y si eso es cierto, ¿qué pasa cuando ese editor deja de funcionar? Míralo así. Tu cerebro no te muestra la realidad completa. Nunca lo ha hecho. Si lo hiciera, te volverías loco. Demasiada información. Demasiados sonidos. Demasiadas sensaciones. Demasiados datos al mismo tiempo. Sería insoportable. Así que hace algo brillante. Filtra. Recorta. Elimina. Reduce. Te muestra solo lo útil. Solo lo necesario para sobrevivir. No la verdad. Una versión práctica. Como ver el mundo con el brillo bajado. Con la saturación limitada. Con miles de detalles borrados. Ahora imagina que, de pronto, alguien sube ese brillo al 200%. Sin avisarte. Sin preparación. Sin manual. Eso es lo que algunos científicos creen que hace el cannabis. No añade cosas. No inventa visiones. No crea espiritualidad. Simplemente quita filtros. Y cuando quitas filtros, lo que aparece puede ser hermoso. O aterrador. Depende de lo que haya debajo. Aquí es donde entra una figura que casi nadie menciona cuando habla de marihuana. Un neurofisiólogo mexicano. Un investigador obsesionado con una sola pregunta. ¿Qué es la realidad? Y más importante aún, ¿quién la construye? Su nombre era Jacobo Greenberg. Y lo que descubrió sigue incomodando a la ciencia hasta hoy. Porque Greenberg no veía la mente como un producto del cerebro. Veía el cerebro como un sintonizador. Como una radio. No crea la señal. Solo la capta. La traduce. La limita. Si eso te suena raro, espera. Se pone peor. Porque si el cerebro solo filtra información, entonces alterar el cerebro altera la señal. Y alterar la señal altera la realidad que percibes. No metafóricamente. Literalmente. Durante años, Greenberg hizo algo que pocos se atrevían a hacer. No se quedó en teorías. Se metió al laboratorio. Conectó cerebros. Midió ondas. Registró patrones eléctricos. Observó qué pasaba cuando cambiabas el estado de conciencia. Meditación. Privación sensorial. Hipnosis. Y sí. Sustancias. Entre ellas, cannabis. No para colocarse. Para medir. Para observar. Para comprobar. Lo que encontró fue perturbador. Porque los cambios no eran subjetivos. No eran sensaciones. Eran medibles. Físicos. Reales. El cerebro cambiaba su forma de sincronizarse. De comunicarse. De filtrar.
Como si bajara sus defensas. Como si soltara el control. Como si, por unos minutos, dejara entrar más realidad de la que normalmente permite. Y ahí empezaban los efectos. Los de verdad. No los que te cuentan en memes. Los que te pueden cambiar la percepción para siempre. Pero antes de entrar en esos efectos, déjame preguntarte algo. Algo incómodo. Algo que quizá prefieras no responder. ¿Alguna vez fumaste? ¿Y sentiste que el tiempo se volvió extraño? ¿Más lento? ¿Más denso? Como si 5 minutos duraran media hora. ¿Alguna vez tuviste recuerdos que creías olvidados, apareciendo con una claridad brutal? ¿Alguna vez sentiste ansiedad sin motivo? Como si algo dentro de ti se hubiera abierto demasiado. Eso no es debilidad. No es te cayó mal. No es casualidad. Es tu cerebro. Perdiendo filtros. Y lo que entra no siempre es bonito. Porque cuando la mente deja de protegerte, ves cosas que normalmente no ves. Emociones enterradas. Miedos antiguos. Memorias sin resolver. Tu sombra. Como diría Jung. Todo eso estaba ahí. Siempre. Solo que no podías verlo. El cannabis no lo creó. Lo iluminó. Aquí es donde la historia se pone más interesante. Y más peligrosa. Porque si una sustancia puede alterar los filtros del cerebro, entonces no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo percibes el mundo. Y si cambia cómo percibes el mundo, ¿qué pasa con eso que llamas realidad? ¿Sigue siendo objetiva? ¿O depende del estado de tu mente? Greenberg proponía algo radical. Algo que a muchos científicos les molestaba. Que la realidad no está afuera. Se construye dentro. Momento a momento. Como una simulación neuronal. Y el cerebro decide qué mostrarte. Ahora imagina que ese filtro se afloja. Solo un poco. Lo suficiente. ¿Qué verías? Porque tal vez, y solo tal vez, la marihuana no te desconecta. Tal vez te conecta demasiado. Tal vez te muestra más de lo que estabas listo para ver. Tal vez por eso algunos se relajan. Y otros se asustan. No depende de la planta. Depende de lo que llevas dentro. Si dentro hay calma, verás calma. Si dentro hay caos, verás caos amplificado. Es un espejo, no un escape. Y casi nadie te lo dice así. Porque no es cómodo. Porque no vende. Porque es más fácil decir. Solo relájate. Pero en un laboratorio, las cosas no se explican con frases bonitas. Se miden. Y lo que se midió cambió la conversación para siempre. En los próximos minutos, vamos a recorrer 5 efectos reales. No teorías. No creencias. 5 cambios que se han observado en el cerebro cuando los filtros bajan. 5 alteraciones que explican por qué la experiencia puede sentirse tan intensa, tan reveladora, tan incómoda y a veces tan transformadora. Pero cuidado, porque entenderlos puede cambiar la forma en que vuelves a fumar, o incluso si vuelves a hacerlo. Porque cuando entiendes que no estás relajándote, sino modificando el sistema que construye tu realidad, ya no se siente tan inocente. Y eso es solo el principio. Porque el primer efecto empieza donde menos lo esperas. No en las alucinaciones. No en la creatividad. Empieza en algo mucho más básico. Tu percepción del tiempo. Y lo que ocurre ahí es la primera pista de que tu cerebro acaba de soltar el control, cuando el tiempo deja de comportarse normal. Hay algo que casi todos notan. Incluso la primera vez. No importa si eres escéptico.
No importa si no crees en nada místico. No importa si odias la espiritualidad. Pasa igual. Siempre igual. Miras el reloj. Han pasado 5 minutos. Pero tu cuerpo jura que fue media hora. Escuchas una canción. Dura 3 minutos. Pero sientes que viviste dentro de ella. Piensas algo. Y ese pensamiento parece eterno. Como si el tiempo se hubiera estirado. Como si alguien hubiera cambiado la velocidad del mundo. Y aquí viene lo inquietante. Eso no es imaginación. No es sugestión. No es viaje mental. Es medible. Físico. Neurológico. Tu cerebro literalmente cambia la forma en que procesa el tiempo. Piénsalo. El tiempo, como lo sientes, no existe afuera. No hay un reloj universal dentro del universo marcando segundos. Lo que tú llamas tiempo es una construcción cerebral. Tu mente crea la sensación de continuidad. De pasado. De presente. De futuro. Todo eso es interno. Un cálculo. Un promedio. Un ritmo neuronal. Tu cerebro usa miles de microprocesos para decirte: esto acaba de pasar. Esto está pasando. Esto pasará. Es una ilusión útil. Pero sigue siendo una ilusión. Y cuando alteras el cerebro, alteras el reloj. En laboratorio se ha visto algo fascinante. Bajo cannabis, ciertas áreas del cerebro reducen su actividad normal. Especialmente en la corteza prefrontal. La parte que organiza. Ordena. Cronometra. La parte que te mantiene funcional. Cuando esa región baja su control, el sistema que mide el tiempo pierde precisión. Como un reloj mecánico sin engranajes bien ajustados. Resultado. Los segundos dejan de sentirse lineales. Se expanden. Se dilatan. Se deforman. El tiempo ya no fluye. Se derrite. Esto tiene nombre técnico. Se llama distorsión temporal subjetiva. Pero dicho así suena frío. Clínico. La experiencia real es otra cosa. Es esa sensación rara de algo no encaja. Como si estuvieras fuera de sincronía con el mundo. Como si los demás siguieran a velocidad normal. Y tú no. Algunos lo describen como relajante. Otros como incómodo. Otros como aterrador. Porque cuando el tiempo se vuelve extraño, tu sentido de control se rompe. Y cuando pierdes control, aparece el miedo. No por la sustancia, por la pérdida de referencias. Aquí es donde Jacobo Greenberg empezó a prestar atención. Porque para él esto no era efecto secundario. Era una pista. Si el tiempo cambia, significa que la conciencia está cambiando. Y si la conciencia cambia, entonces la realidad percibida cambia. No estás viendo el mismo mundo. Estás viendo otro modo del mundo. Como cambiar de resolución en una pantalla. El contenido es el mismo. Pero la experiencia es distinta. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si tu cerebro puede alterar algo tan básico como el tiempo, ¿qué más puede alterar? ¿La memoria? ¿Las emociones? ¿La identidad? Spoiler. Sí. Todo eso. Porque el segundo efecto no es tan sutil. No es filosófico. Es brutalmente personal. Memoria. Pero no como crees. No es que olvides. Es lo contrario. Recuerdas demasiado. Muchos usuarios lo han vivido. Un olor. Una canción. Una frase. Y de pronto. ¡Boom! Un recuerdo de hace 10 años. Nítido. Con detalles que habías olvidado por completo. Colores. Voces. Sensaciones.
como si el pasado estuviera ocurriendo otra vez. No pensándolo, viviéndolo. Y eso, otra vez, no es poesía. Es neuroquímica. El cannabis interactúa directamente con algo llamado sistema endocannabinoide. Un sistema que regula memoria, emociones y aprendizaje. Cuando el THC entra, modula el hipocampo, la región clave para los recuerdos. El resultado es extraño. El cerebro deja de priorizar. Normalmente, tu mente decide. Esto es importante, guárdalo. Esto no, bórralo. Pero bajo cannabis, ese filtro se debilita. Y de pronto todo parece relevante. Todo parece intenso. Todo parece significativo. Hasta recuerdos enterrados. Es como si alguien abriera un cajón viejo. Uno que llevabas años sin tocar. Y cayera todo al suelo. Fotos. Voces. Momentos. Dolores. Alegrías. Sin orden. Sin jerarquía. Sin protección. Por eso algunos lloran sin entender por qué. Por eso otros se ríen recordando tonterías de la infancia. Por eso otros sienten ansiedad. Porque no eliges qué recordar. El cerebro abre la compuerta. Y lo que salga, sale. Greenberg veía esto como una oportunidad científica brutal. Porque decía, si una sustancia puede debilitar los filtros de memoria, entonces podemos observar capas profundas de la mente que normalmente están ocultas. No era entretenimiento. Era acceso. Acceso al inconsciente. A material reprimido. A información que normalmente tu ego bloquea. Suena intenso. ¿Por qué lo es? Y aquí viene otro detalle perturbador. Cuando el tiempo se dilata y la memoria se intensifica, algo más ocurre. Algo que casi nadie relaciona directamente con la marihuana, pero que aparece constantemente. La sensación de hiperconciencia. Ese momento extraño en el que todo parece demasiado real. Demasiado presente. Demasiado vivo. Los sonidos más fuertes. Las luces más brillantes. Tu respiración más clara. Tu corazón más notorio. Como si el mundo subiera el volumen. Muchos lo llaman estar más consciente. Otros lo llaman ansiedad. La diferencia depende de tu estabilidad emocional. Pero el mecanismo es el mismo. El cerebro está recibiendo más información. Y filtrando menos. Otra vez. Menos filtros. Siempre menos filtros. Ese es el patrón. Imagínalo así. Tu mente normalmente usa gafas de sol. Siempre. Desde que naciste. Nunca te las quitas. El cannabis no añade nada nuevo. Solo te quita las gafas. De golpe. Y la luz entra sin protección. A algunos les encanta. A otros les duele. Pero la luz siempre estuvo ahí. Y aquí es donde el capítulo se pone peligroso. Porque si quitas demasiados filtros, la experiencia puede volverse abrumadora. Demasiada información. Demasiadas emociones. Demasiada introspección. Y ahí nace el famoso mal viaje. Que en realidad no es un error químico. Es sobrecarga cognitiva. El cerebro procesando más de lo que puede manejar. Como abrir 200 pestañas en tu computadora mental. Algo se traba. Y cuando se traba, aparece el miedo. No por la planta. Por la saturación. Pero todo esto apenas cubre dos efectos. Tiempo. Memoria. Y ya estamos hablando de distorsionar la realidad. Ahora imagina lo que viene. Porque el tercer efecto no altera cómo recuerdas. Altera algo mucho más íntimo. Algo que creías fijo. Tu identidad. Tu sensación de yo. Y cuando eso se mueve,
Muchas personas sienten que están desapareciendo. Literalmente. Y cuando el yo se debilita, empieza lo que Greenberg consideraba la puerta más peligrosa y más reveladora de todas, el momento en que el yo empieza a desaparecer. Hay una sensación que casi nadie sabe explicar. Y cuando pasa, asusta. No porque veas cosas raras. No porque escuches voces. No. Es algo mucho más sutil. Mucho más profundo. Mucho más perturbador. Es este pensamiento. Algo está raro conmigo. Como si no fuera exactamente yo. Como si estuviera observándome desde afuera. Como si hubiera una pequeña distancia entre tú y tu mente. Tal vez te ha pasado. Estás sentado. Todo normal. De repente te escuchas pensar. Y sientes que ese pensamiento no eres tú. Como si fueras el espectador. No el protagonista. Como si alguien hubiera corrido la cámara unos centímetros hacia atrás. Y ahora te vieras a ti mismo viviendo. Eso tiene nombre. No es espiritual. No es místico. Es neurológico. Se llama despersonalización. Y el cannabis puede activarla con facilidad. Aquí viene la parte inquietante. Tu sensación de yo tampoco es real. No existe un centro fijo en el cerebro que diga: aquí vive tu identidad. No hay un botón del ego. Tu identidad es un proceso. Un programa corriendo en segundo plano. El cerebro construye la idea de yo segundo a segundo. Como una narración constante. Una voz interna que dice: yo hice esto. Yo siento esto. Yo soy así. Es una historia. Y te la crees. Todos nos la creemos. Porque sin esa historia, no sabrías quién eres. Pero cuando ciertas zonas del cerebro reducen su actividad, esa historia se debilita. Se fragmenta. Se vuelve inestable. Y el narrador interno baja el volumen. El resultado es rarísimo. Sigues vivo. Sigues consciente. Pero sin esa sensación sólida de identidad. Como si el personaje principal desapareciera. Y quedara solo la experiencia cruda. Sin etiqueta. Sin nombre. Sin historia. Solo percepción. Los neurocientíficos han observado algo clave aquí. Bajo cannabis se reduce la actividad de la llamada red neuronal por defecto. La famosa Default Mode Network. Es la red que se activa cuando piensas en ti mismo. Cuando recuerdas tu pasado. Cuando planeas tu futuro. Cuando refuerzas tu identidad. En otras palabras, es la fábrica del ego. Y cuando esa red se silencia, tu yo pierde fuerza. No muere. Pero se afloja. Se vuelve transparente. Y aquí es donde Jacobo Greenberg se obsesionó. Porque para él esto no era un problema. Era una puerta. Decía algo muy provocador. El ego es el principal filtro entre la mente y la realidad. Si debilitas el ego, recibes más información directa. Menos interpretación. Menos historia personal. Más experiencia pura. Más presente. Más conexión. Pero también menos control. Y eso asusta. Mucho. Piensa en esto. Toda tu vida has sentido. Yo soy esto. Yo pienso esto. Yo decido esto. Pero ¿y si eso es solo una ilusión útil? ¿Y si el yo no es el capitán del barco, sino un comentarista? Un narrador tardío. Alguien que llega después a explicar lo que ya pasó. Cuando el cannabis baja esa narración, muchas personas sienten algo muy concreto. Como si el mundo estuviera ocurriendo solo. Sin esfuerzo. Sin separación. Sin yo contra el mundo. Solo experiencia fluyendo.
Algunos lo describen como paz. Otros como pánico absoluto. La diferencia depende de cuánto te aferres a tu identidad. Porque perder el yo puede sentirse como libertad. O como muerte. Y tu cerebro no distingue bien entre ambas. Por eso el corazón se acelera. Por eso la respiración cambia. Por eso algunos piensan: me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco. Tu cerebro simplemente soltó el control del personaje principal. Y cuando el personaje desaparece, la mente se queda sin referencia. Greenberg creía que este estado era oro puro para la investigación. Porque decía: cuando el ego baja, la conciencia se expande. No porque te vuelvas mágico, sino porque recibes más datos. Menos filtros. Siempre volvemos a lo mismo. Filtros. Tu cerebro es básicamente un filtro gigante. Tiempo filtro. Memoria filtro. Emoción filtro. Identidad filtro. Y el cannabis debilita varios al mismo tiempo. Es como quitar capas de cebolla. Cada capa que cae te acerca a algo más crudo, más directo, más real, pero también más intenso. Aquí es donde entra el efecto más raro de todos. Y el más difícil de explicar. Porque no es solo interno. No es solo psicológico. Algunas personas reportan algo extraño. Muy extraño. Sensación de conexión total. Como si los límites entre yo y otros desaparecieran. Como si no hubiera separación. Como si el mundo entero respirara al mismo ritmo. Suena místico. Pero otra vez. Tiene base neurológica. Cuando el ego baja, también baja la sensación de frontera corporal. Esa sensación de: yo termino aquí, el mundo empieza allá. Se debilita. Y el cerebro procesa más información externa como propia. Por eso la música se siente más profunda. Por eso las emociones ajenas se sienten intensas. Por eso algunos dicen: sentí que todo estaba conectado. No es poesía. Es procesamiento sensorial ampliado. Tu cerebro integrando más señales de lo normal. Menos separación. Más fusión. Y aquí es donde los experimentos de Greenberg se pusieron realmente locos. Porque él no se quedó en experiencias subjetivas. Intentó medir si dos mentes podían sincronizarse. Literalmente. Dos cerebros. Dos personas. Separadas. Pero conectadas por estados alterados. Meditación profunda. Y en algunos casos, cannabis. Lo que encontró sigue siendo polémico, pero perturbador. Porque en ciertos momentos, las ondas cerebrales parecían sincronizarse. Como si dos cerebros estuvieran compartiendo patrones. Como si la separación no fuera tan absoluta. Como si la mente no estuviera tan aislada como creemos. Eso rompía todo el modelo clásico de conciencia. Imagínalo. Si el yo es solo un filtro, y ese filtro se debilita, ¿qué impide que la conciencia se mezcle más con el entorno? ¿Qué impide que percibas más de lo que normalmente percibes? ¿Qué impide que tu mente sea menos individual de lo que crees? Preguntas incómodas. Preguntas peligrosas. Preguntas que la ciencia todavía no responde del todo. Pero que los datos del laboratorio empezaron a insinuar. Y por eso Greenberg incomodaba tanto. Porque no hablaba de espiritualidad. Hablaba de mediciones. De registros eléctricos. De patrones cerebrales reales. Eso es lo que asusta. Y aquí viene el gancho más fuerte de todos. Porque si el cannabis puede alterar el tiempo, abrir la memoria, debilitar el ego, aumentar la percepción, difuminar fronteras, entonces no estamos hablando de relajación. Estamos hablando de modificar el sistema que construye tu realidad.
Literalmente. Y cuando modificas eso, ya no estás en el mismo modo mental. Estás en otra versión de ti. Otra configuración. Otro software. La pregunta es, ¿estás preparado para eso? Porque el último efecto no es psicológico, no es filosófico, es físico, medible en el cerebro. Y explica por qué después de una experiencia intensa, muchas personas dicen, ya no volví a ver el mundo igual. Y lo inquietante es que tal vez tengan razón. Después del experimento, ya no eres el mismo. Hay una frase que se repite mucho. Demasiado. La has escuchado 1000 veces. Es solo una planta. Es temporal. Se te pasa y ya. Suena tranquilizador. Seguro. Inofensivo. Pero hay un problema con esa frase. No es del todo cierta. Porque sí, el efecto químico desaparece. El THC baja. El pulso se normaliza. La percepción vuelve a su ritmo habitual. Pero algo más. No siempre regresa. Tu cerebro. Aquí está el detalle que casi nadie menciona cuando habla de cannabis. Tu cerebro no es fijo. No es rígido. No es una máquina estable. Es plástico. Moldeable. Cambia con cada experiencia. Cada emoción. Cada recuerdo. Cada sustancia. Cada conversación. Cada trauma. Cada momento intenso deja huella. Literalmente. Física. Medible. Las neuronas se reconectan. Se fortalecen. Se debilitan. Se reorganizan. Tu cerebro se reescribe todo el tiempo. Eso se llama neuroplasticidad. Y es hermosa. Pero también peligrosa. Porque significa algo inquietante. Nada de lo que vives se borra del todo. Todo te modifica. Ahora piensa esto con calma. Si el cannabis puede alterar tu percepción del tiempo, abrir recuerdos enterrados, debilitar tu identidad, aumentar tu sensibilidad emocional, bajar los filtros del ego, durante horas, ¿de verdad crees que el cerebro simplemente vuelve igual? Como si nada hubiera pasado. No. Nunca vuelve igual. Nunca. Porque el cerebro aprende de cada estado. Incluso de los alterados. Especialmente de los alterados. Los neurocientíficos han observado algo interesante. Experiencias intensas reconfiguran conexiones neuronales más rápido. Momentos de alta emoción. Alta percepción. Alta introspección. Dejan huellas más profundas. Por eso recuerdas más un accidente que un martes normal. Por eso recuerdas más un viaje psicodélico que una tarde aburrida. El cerebro graba con más fuerza lo extraordinario. Y algunos estados con cannabis son extraordinarios. No por magia. Por intensidad neurológica. Aquí es donde todo se conecta con el trabajo de Jacobo Greenberg. Porque él no estaba interesado en colocarse. Estaba interesado en algo mucho más serio. Cambios duraderos en la conciencia. No experiencias bonitas. Transformaciones reales. Decía algo provocador. No importa lo que ves durante el estado alterado. Importa lo que cambia cuando regresas. Esa frase es brutal. Porque cambia el enfoque completo. La experiencia no es el viaje. Es la secuela. Piénsalo. Si durante unas horas tu ego baja, tu memoria se abre, tu percepción se amplifica, tu mente se vuelve más sensible, entonces tu cerebro está funcionando diferente, explorando rutas que normalmente no usa, creando conexiones nuevas, probando configuraciones nuevas. Y cuando vuelves,
Algunas de esas conexiones se quedan como caminos marcados en el bosque. Ya no eres exactamente el mismo, aunque no lo notes. Esto explica algo que muchos usuarios reportan. Algo que suena subjetivo, pero es tremendamente común. Frases como: desde esa vez empecé a pensar diferente. Sentí que veía todo más claro. O al revés, me volví más ansioso. Me hizo cuestionarme cosas que nunca había cuestionado. No son sugestión. Son reconfiguración cognitiva. Tu cerebro reorganizando prioridades, emociones, perspectivas, interpretaciones. La sustancia se fue, pero el aprendizaje se quedó. Aquí es donde la historia se divide en dos caminos. Y este punto es incómodo, porque nadie quiere hablar de los dos. Solo del bonito. Camino 1. Personas que integran la experiencia. Reflexionan, procesan, ordenan y usan esa mayor percepción para crecer. Más conciencia, más empatía, más introspección, más creatividad. Camino 2. Personas que no integran nada. Solo repiten, 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 buscando la sensación otra vez. Y ahí el efecto cambia. Ya no es exploración. Es escape. Ya no es conciencia. Es dependencia psicológica. El cerebro deja de aprender. Empieza a evitar. Y eso es muy distinto. Greenberg advertía algo muy claro. Los estados alterados no son soluciones. Son herramientas. Y una herramienta sin preparación puede lastimarte. Porque abrir filtros sin estabilidad mental es como quitar el techo de tu casa en plena tormenta. No entra solo luz. Entra todo. Recuerdos. Ansiedad. Culpa. Miedo. Sombras. Por eso algunas personas tienen experiencias hermosas. Y otras pánico. La planta no decide. Tu estado interno decide. La sustancia solo amplifica. Siempre amplifica. Nunca inventa. Aquí viene la parte más honesta del documental. Y tal vez la más importante. La marihuana no te hace más espiritual. No te hace más profundo. No te hace más consciente. Tampoco te vuelve más creativo por arte de magia. Nada de eso. Solo baja filtros. Eso es todo. El resto ya estaba en ti. Si hay claridad, la verás. Si hay caos, también. Es un amplificador, no un maestro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque entonces la pregunta deja de ser: ¿qué hace el cannabis? Y se convierte en: ¿qué hay dentro de mí que va a amplificar? Esa pregunta asusta más. Porque ya no culpas a la sustancia. Te miras a ti. Y eso es mucho más difícil. Hay algo que me gusta imaginar. Imagínalo conmigo. Tu cerebro como una radio antigua. Siempre sintonizando una frecuencia. La frecuencia normal. Tu vida diaria. Tu identidad. Tu rutina. El cannabis mueve el dial. Solo un poco. Pero suficiente para captar ruido. O música nueva. O voces lejanas. O interferencia. O claridad. Depende. Pero cuando vuelves al dial original, ya sabes que existen otras frecuencias. Y eso no se puede desaber. Ese es el verdadero cambio. No lo que viste, sino saber que hay más. Y aquí es donde todo el viaje del video se cierra. Porque empezamos con una pregunta. ¿La marihuana altera la mente? ¿O altera la realidad? Después de todo lo que viste, la respuesta es incómoda. Tal vez ambas.
Porque si tu realidad depende de tu cerebro, y cambias tu cerebro, estás cambiando la única realidad que puedes experimentar. La tuya. Y eso no es filosofía. Es neurociencia básica. Tu mundo siempre ha sido una construcción interna. Siempre. El cannabis solo te deja verlo por un momento. Como levantar el telón de un teatro. Y cuando ves los cables, ya no puedes fingir que la obra es completamente real. Así que la próxima vez que alguien diga, es solo una planta, tal vez quieras sonreír. Porque ahora sabes algo que la mayoría no. No es solo una planta. Es una llave. Una llave que puede abrir puertas mentales. Algunas fascinantes. Otras incómodas. Algunas luminosas. Otras oscuras. Pero ninguna trivial. Y la pregunta final no es científica. Es personal. Muy personal. ¿Estás listo para ver lo que hay detrás del filtro? ¿O prefieres que tu cerebro siga protegiéndote? Porque una vez que miras sin gafas, volver a ponértelas nunca se siente igual.